Vamos a empezar ahora con el tema de recta tangente. Esto va a estar relacionado con la interpretación geométrica de la derivada en un punto. ¿Por qué? Cuando vimos definición de función derivada en un punto, hemos visto que tenía la forma límite cuando x tiende a de f de x igual a f de a, siempre que este límite exista y con x distinto de a. En esta fórmula, a y x son puntos interiores al dominio de f. Entonces vamos a considerar que el punto P de coordenadas a f de a es un punto fijo, porque el punto a es un valor fijo. Y el punto Q de coordenadas x, f de x, que va a ser un punto móvil, porque x es variable. Entonces, si consideramos la gráfica de esta función, por ejemplo, y marcamos este punto P y este punto Q, ahí están las coordenadas de cada uno. Podemos trazar la recta que une estos dos puntos, que tiene el nombre de recta secante PQ. Esta recta tiene pendiente el cociente entre la diferencia de f de x menos f de a, que es lo que cambia el rango, ante un cambio en el dominio, que es x menos a. Consideremos qué pasaría si este punto Q, que dijimos que era móvil, se aproximara a P a lo largo de la curva por ambos lados. Entonces, eso va a provocar que esta secante PQ que hemos determinado aquí arriba tome distintas posiciones. Por ejemplo, veamos qué pasa con este Q sub 1 cuando X se acerca cada vez más a Q sub 2, fíjense cuál es la posición, Q sub 3 y así sucesivamente hasta que Q está muy cercano a P y termina quedando casi coincidente y obtenemos esta recta que tiene el nombre especial de recta tangente, que pareciera que en realidad está tocando la gráfica en un solo punto. Hemos hecho entonces que Q se aproxime a P a lo largo de la curva, va tomando distintas posiciones hasta que llega a esta posición límite de recta tangente. Podemos decir entonces que la pendiente de esta secante tenderá a ser igual a la pendiente de esta recta tangente cuando Q tienda al punto P. ¿Y cuándo hemos hecho que Q tienda al punto P? Cuando X se iba acercando a A. Entonces, esto nos lleva al concepto que ya conocemos, que es el concepto de límite, donde el límite cuando X tiende a A de la pendiente de la secante será lo que me va a dar la pendiente de la recta tangente. ¿Y a qué le suena ese límite que está ahí? A la definición de derivada en un punto. Entonces, definamos recta tangente y veamos qué relación tiene con la derivada. Tenemos dos puntos distintos en una curva continua, vamos a llamar recta tangente a la curva en el punto P a la única recta de posición límite de la secante PQ cuando Q se aproxima a P a lo largo de la curva, siempre y cuando esa recta exista. Y si le queremos dar la relación con la derivada en un punto, vamos a decir que la derivada de una función en un punto A es precisamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese valor del dominio. Resumiendo, si a f podemos derivarla en x igual a, va a existir recta tangente en ese punto de coordenadas a f de a. Esa tangente va a tener pendiente f' de a y su ecuación será y menos f de a igual a f' de a por x menos a. Esta es la ecuación punto pendiente de una recta. Por ejemplo, si tenemos esta función y queremos interpretar gráficamente una derivada, calculemos la función derivada que obtendremos 2x. Entonces, si a esta función derivada la particularizamos para 1, obtenemos el resultado 2. ¿Qué quiere decir desde el plano teórico que hemos visto recién? Que 2 es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto de abscisa 1. Si nosotros graficamos esta función cuadrática, x cuadrado más 2, obtenemos esto. En x igual a 1, esta es la recta tangente y miremos qué es lo que ocurre. En este punto, ante una variación de 1 en el dominio, tenemos 2 en el rango. Ahí está la pendiente de esta recta tangente que hemos obtenido. Si, por ejemplo, ahora quisiéramos saber de esta función que está acá, dónde tiene una tangente paralela al eje de las x, eso implica una recta tangente
horizontal. ¿Y las rectas horizontales qué pendiente tienen? Tienen pendiente igual a 0. Entonces derivemos esta función que está aquí. Tenemos esta derivada, el dominio de la función original es los reales y el dominio de esta derivada también es los reales. Queremos buscar en dónde tiene pendiente 0 la tangente. Entonces tendríamos que igualar a 0 esta derivada que hemos encontrado. Entonces está claro que si x vale menos 1, la primera derivada va a valer 0 y por lo tanto tendrá una tangente paralela al eje de las x. Graficando esta función, vemos aquí que en menos 1 la recta tangente es una recta horizontal y por lo tanto su pendiente será igual a 0. ¿Qué ocurre ahora si la primera derivada no existe? Porque hasta ahora hemos trabajado con una derivada que sí existe. Bueno, vamos a tener que analizar el motivo por el cual no existe. ¿Por qué? Porque si ese motivo de no existencia es porque el límite que define a la derivada en un punto da por resultado más o menos infinito, independientemente de si nos acercamos por derecha o por izquierda, va a darse una situación particular, que es que la secante PQ tiene una pendiente que crece o decrece indefinidamente cuando x tiende a A. ¿Qué sería esto? Sería decir que cuando Q se aproxima a P, la secante tiene una posición vertical. Si miramos a los valores próximos a A, las secantes tienen pendiente positiva, pero crecen indefinidamente hasta tender a ocupar una posición vertical. Si miramos este ejemplo, ahí podemos ver cómo estas pendientes negativas de las secantes terminan en una posición límite de una tangente vertical. En esta gráfica que estamos viendo, si se acercan por valores menores, tienen pendientes negativas que terminan en una posición límite también. Y por valores mayores, tienen pendientes positivas las secantes que también terminan en una posición límite de una tangente vertical. Está claro que, ya sea por valores menores o por valores mayores, el resultado dará más o menos infinito. En definitiva, lo que nos interesa es esta recta tangente que termina en una posición vertical. Lo mismo en este caso ocurre de manera similar que por valores mayores y por valores menores, ese límite me va a dar menos y más infinito. Volvemos a tener una tangente de posición vertical. O sea que cualquiera de estos casos me va a terminar generando que si bien no existe la primera derivada, el límite en valores absolutos me dará infinito y eso va a provocar la existencia de una tangente vertical. Y como toda recta vertical, su ecuación será x igual a un número. ¿Cuál será ese número? El valor del dominio en el que estamos trabajando. Si el motivo de la no existencia de la derivada en un punto es porque las derivadas laterales son diferentes, es porque estamos teniendo tangentes diferentes. Por lo tanto, no vamos a poder decir que exista una única recta de posición límite como hemos definido. Por lo tanto, no existirá recta tangente. Si el motivo de la no existencia es porque solamente una de las derivadas laterales existe, entonces también diremos que no existe recta tangente. Cualquiera sea el motivo que no sea el enunciado en el primer punto que hemos abordado, vamos a decir que no existe tangente. O sea, el único caso de que existe tangente pero que no exista derivada es que haya una tangente vertical. Podríamos resumir entonces las condiciones de existencia de la tangente en las siguientes. Que exista derivada y no valga cero, tendremos la ecuación general de la tangente. Que exista derivada y valga cero, tendremos una tangente horizontal de ecuación y igual a f de a. Y que no exista la derivada, pero se pueda verificar que el límite en valores absolutos me dé por resultado más infinito, vamos a estar en presencia de una tangente vertical y su ecuación será x igual a como vimos recién.